lágrimas caerán. Tres, dos, uno. Para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, la Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Hola, 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 queridos hermanos, qué gusto es estar compartiendo con todos ustedes como cada tarde, la cita, el momento justo, la hora justa, las 19:01 en todo el territorio de la República Argentina. ¿Quién les habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad en la provincia de Córdoba, República Argentina. Un abrazo grande para todos mis hermanos, amigos de distintas localidades que nos llaman, envían su mensaje. Ya ahí se están conectando los hermanos. La cita justa a las 19 horas. ¿Para qué cosa? Compartir la poderosa palabra del Señor. La que hace, siempre lo decimos, y la misma Escritura también lo dice, hace un efecto tan poderoso en el espíritu del hombre. Acuérdese que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí está la palabra del Eterno haciendo un impacto en nuestro espíritu. Así es que por eso anunciamos, proclamamos, predicamos en todo momento, en todo tiempo. Como decía Rab Saúl, el apóstol Pablo a Timoteo, te insto, te animo a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez haya alguien que está esperando una palabra de aliento, una palabra de bendición, la instrucción, porque son instrucciones para nuestras vidas. Siempre lo digo, a modo personal, en el matrimonio, en la familia, para con los hijos, para con los nietos, instrucciones para la salud, para desarrollar una buena salud, en la finanza, la economía. En fin, nos hace bien oír palabra y la palabra que hace impacto en el corazón. Doy gracias al Eterno Dios por esta oportunidad que cada día nos da y nos da las herramientas para poder transmitir, y siempre lo decimos que lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión, porque hemos entendido acerca de ese gran amor que se derramó aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí apareció la mano extendida del cielo mismo para con nosotros, que se manifestó en Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, el unigénito, Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya estoy saludando, dándole las muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé en qué horario vas a ver este video o de dónde nos estás escuchando. Te saludo y te bendigo. Grandes, abundantes bendiciones para tu vida, para tu casa. La tengo a Carolina ya como siempre desde la provincia de San Juan. Carolina, para Leo, para toda la familia, para todos los hermanos en la provincia de San Juan, la localidad de La Bebida. Siempre están mandando nuestros hermanos y amigos. También hay muchos amigos que envían sus saludos, su mensaje, su salutación. Compañeros también del ejército argentino que siempre están saludando, a quienes bendigo, a Luis Puebla, querido Luis Puebla, de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, también Hugo Chingolani, para Quintana también de Tandil.
Así que un abrazo grande para todos ellos. En San Juan, Carolina nos dice bendiciones, siervo, muy buenas tardes. Bendiciones, querida Caro. Inmediatamente ella se pasa a Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida, y desde ahí nos está escuchando. Así que saludos desde acá a la familia Tapia. Quiero saludar, quiero bendecir la familia Daro también en la provincia de San Juan, a cada uno de los hermanos que nos... Aquí Estancia Vieja, muy cerca a lo que es la Villa Carlos Paz. Nos dice Silvia, fieles oyentes, Silvia Salazar y Carlos Gorosito, que también seguramente está por ahí escribiendo. Silvia Salazar nos dice, hola, muy buenas tardes, amados pastores. Bendiciones grandes para esta fría. Cambió el tiempo en esta parte de la provincia de Córdoba. Fría tarde, que el Eterno los guarde y los llene de sabiduría. Shalom, shalom alejem, shalom, plenitud, querida hermana, sanidad, restauración. El shalom hace referencia a muchas cosas, pero hay una paz que nos habla las Escrituras y que necesitamos tanto. La paz de Dios dice que sobrepasa, en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento humano. Quiere decir que va mucho más allá de lo que nuestra mente, nuestro conocimiento puede detectar, puede entender. Que esa paz desciende en tu vida, querida hermana, en la familia y en cada uno de los hermanos y familias que están prendidos, que están escuchando la transmisión. Lo tengo a Gaby Cabrera. Querido Gaby, un abrazo grande de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Nos dice buenas tardes, bendiciones, pastores, abrazo. Un abrazo grande, querido Gaby. Que el Señor te bendiga y te guarde. Un saludo grande para Nati también, para toda la familia, para Enrique Cabrera también. Lo saludo y lo bendigo. Bendigo toda la familia. Muchas gracias por sus mensajes, por sus salutaciones, por estar compartiendo y ese me gusta. Y bueno, abundantes bendiciones, querido Gaby Cabrera, de la provincia de Buenos Aires, Paso del Rey. Lo tengo en San Juan, a mi amigo Cristian Camargo, del departamento de Pocitos, hermano comprometido con la obra, ahí en Señal de Vida, Radio Señal de Vida, perteneciente al ministerio de la Iglesia Cristo Viene Pronto, liderada por mis amigos los pastores Guajardo, Alberto y la pastora Mariela Rocha, ahí en el departamento de Pocitos. Nos dice Cristian, amén, pastores, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo grande, mi hermano Cristian, con la familia. También están ahí aislados por el COVID, así que estamos orando. Hay una lista extensa de hermanos, amigos, familiares que han acercado su pedido de oración por justamente sanidad, protección. Hay tiempos, y yo creo que es un tiempo muy especial, hermanos, cuando el Señor nos está impulsando a buscar más y más en oración, en ayuno. Tenemos las herramientas, tenemos una armadura. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos habla de una armadura especial con la cual nos ha entregado el Señor. ¿Para qué? Para resistir y estar firme en los días fuertes, en aquellos días, hermano, que realmente hay angustia, hay necesidad, hay escasez, cuántas cosas. Cristian nos dice saludos a Caro y a su familia. Ahí está Cristian saludando a la familia, ya lo tengo. Carlos Gorosito nos dice buenas tardes, pastores amados, hermosas tardes nos regala nuestro papá, nuestro Dios, nuestro papá Dios. Pido oración para mi sobrino que viene de San Francisco, Córdoba, y lo tomó. Ay, está, claro, aislado este bicho, dice, tiene 19 años, lo amamos a todos mis hermanos. Hay que cuidarse, hermanos, extremar las medidas de seguridad, hay que cuidarnos entre todos, hermanos, hasta que pase la tormenta, hermanos. Así que orando unos por otros
y unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, hablando una misma cosa que es la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Así que hay que estar, no hay que bajar la guardia, no hay que relajarse. Recién decía la armadura, hablaba de la armadura, la cual consta de un yelmo, la salvación, un yelmo, el casco en la cabeza, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. No olvidar ninguno de estas herramientas, hermano, que el Eterno ha puesto a nuestra disposición. Yelmo de la salvación en nuestra mente, en nuestra cabeza, hermano, saber y cuidando, dice la Escritura, con temor y temblor, una salvación tan grande. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, el apresto del Evangelio como sandalias, hermanos. Y así toda esa armadura, ¿para qué? Para resistir en el día malo. Vienen días malos, esto lo estábamos diciendo, ¿se acuerda? Desde el año pasado los diagnósticos, los pronósticos, hermanos, en el mundo eran contrarios. Por eso siempre decimos e instamos a aferrarse a la palabra del Eterno, a las cosas espirituales, hermanos. Los ojos puestos en Yeshua, en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. La tengo a Meli Robledo, de la provincia de San Juan, a quien saludo y enviamos desde este lugar las más ricas bendiciones, querida Meli. Nos dice bendiciones, pastores. Un saludo grande, Meli, que está transitando los primeros pasos de la fe, de la emuná, y se está animando, está con el agua a los tobillos, después va profundizando a las rodillas, como dice Ezequiel, después a la cintura, y después va a llegar el momento que va a tener que comenzar a nadar en el río, en el caudal del río de Dios. Así que oramos mucho, Meli, por tu casa, por tu familia, por tu vida, para que recibas ser fortalecida cada día en el ser interior, el ser espiritual. Porque el orden de prioridades, siempre lo decimos, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que estableció Dios para nuestras vidas. Si estamos espiritualmente llenos, por eso dice la Biblia, dice, sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis en vino donde hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en el libro de Gálatas. Alfredo Manduca, quería saludarte. El otro día veía unos mensajes. Deposito también, mi querido hermano Alfredo Manduca. Estaba en la iglesia del pastor Jofré, Juan Carlos Jofré, a quien envío un gran abrazo desde aquí, desde Tanti, provincia de Córdoba. Nos dice Alfredo Manduca de San Juan: buenas tardes, pastor. Dios les bendiga y fortalezca sus vidas. Muchísimas gracias, querido Alfredo Manduca de la provincia de San Juan. Un líder, me imagino que estás liderando, todavía trabajando en las cosas del Eterno. Lo mejor que nos puede suceder es habilitación que nos da el Eterno para poder ministrar en las cosas sagradas, querido hermano Alfredo Manduca del departamento Pocitos, provincia de San Juan. Lo tengo al querido pastor Juan Carlos Vega también, que nos está enviando un mensaje, nos dice buenas noches, Dios los bendiga, un abrazo grande para todos los hermanos de Córdoba. Muchas bendiciones, siervo de Dios. Un abrazo grande para todos ustedes desde San Juan. Pastor Juan Carlos Vega del grupo solidario Los Hermanos del Camino. Ahí está, siempre destaco la labor del querido pastor Juan Carlos Vega en la provincia de San Juan, porque siempre digo que no solamente lleva un mensaje, tiene el ministerio radial, también por radio está predicando, anunciando, proclamando, declarando las grandezas del eterno Dios. Y también, hermanos, paralelo con eso, también asiste a los carenciados, a las personas que están
atravesando por momentos críticos en la economía, llevando alimentos no perecederos, todo eso. Así que las más ricas bendiciones, querido pastor, que el Eterno abra puertas de bendición. Él es fiel, Él es fiel. El proverbio dice que el que le da al pobre, presta a Dios. Así que el Señor no es deudor de nadie, seguramente va a atender su clamor, su petición. Dice el Salmo 34 que los ojos del Señor están sobre los justos. Los sadik sería la palabra hebrea, aquella persona que se mantiene, se mueve en la palabra del Señor, que se alimenta, que se instruye, que se esfuerza cada día. ¿Para qué? Para obedecer. No solamente para ser un oidor, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. No siendo tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así que un abrazo grande. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos, sigue diciendo el Salmo 34, sus oídos al clamor de ellos. Así que un abrazo grande. Quiero saludar al Bardón, el departamento, estoy en la provincia de San Juan, y los saludo a mi familia querida, mi tía Olga, que está siguiendo cada transmisión, para Mónica Córdoba también, se juntan ahí, Zulma también, un abrazo grande. Estamos orando también por la familia querida ahí en Albardón, para que la mano del Señor se manifieste en sus hogares, que provea de acuerdo a cada una de sus necesidades. Así que un abrazo grande. Muchas gracias por los saludos y por compartir nuestra transmisión, nuestros mensajes. Fernanda Matus, también quiero saludarte, para la familia, para mi tía Amanda. Abrazo grande. Un abrazo grande para toda la familia, para Javier, para la familia Morales también del departamento 25 de mayo, ahí, Villa Santa Rosa, en el departamento 25 de mayo, en la provincia de San Juan. Paso de los Libres, me voy a Paso de los Libres y quiero saludar a la familia Rolón del barrio 60 viviendas, ya me olvidé, 60 viviendas nuevo, familia Rolón, para Jesús, para Huito, mi querido amigo, hermano, veterano de guerra también de las Malvinas, ahí en Paso de los Libres, para Rita, para Rebeca, para todos mis hermanos. Anoche estuve recibiendo algunas solicitudes de amistad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Muchas gracias por enviar las solicitudes, muchas gracias por darles ahí, por seguirnos, y que el Señor seguramente va a bendecir sus hogares, hermanos. Tiempo, decía, vuelvo a repetir, de una necesidad urgente, hermanos, de aferrarnos. Hay muchos diagnósticos contrarios, hermanos, muchos pronósticos médicos. Quiero mandar mi saludo también a la familia Pérez de Translibre por la pérdida. Nuestro más sentido pésame desde aquí, desde Tanti, en la provincia de Córdoba, para toda la familia Pérez de Rosana, para Johanan Cardoso Juanchi también, hacerlo extensivo, y compartimos el duelo con nuestros amigos y familiares en Paso de los Libres por este COVID que se está cobrando las vidas, ¿no? Entonces, nuestro más sentido pésame, queridos hermanos. Voy a compartir, veníamos hablando el tiempo atrás, unos días atrás, acerca de la primera epístola, carta, sería la palabra, carta de el apóstol Pedro. Vimos la primera epístola compuesta por 4 capítulos. Y ahora vamos a hablar de Juan. Johanan es el nombre designado en hebreo para Juan, y también es un pescador. Ha sido del staff de apóstol, discípulo de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, y hay 3 cartas, 3 epístolas, más un evangelio, el evangelio de Juan, y 3 epístolas más. Hoy vamos a comenzar con la carta número 1. La carta número 1, capítulo número 1. Y hay 2 temas acá. Uno que nos habla, títulos.
En Reina Valera dice la palabra de vida. La palabra de vida. Va a hacer hincapié Biblia a un original, un Nuevo Testamento o una Torá. Vamos a encontrar la palabra Torá. Cuando dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ahí vamos a encontrar Torá, o escritura, o verbo, o palabra, o dabar. Entonces, lo que era, dice, anda por ahí el gato, me parece que ha quedado afuera. Bueno, pescador. Juan era pescador, hermano de Jacobo. También se acuerda aquel que fue muerto a filo de espada, según Hechos, capítulo 12. Herodes echó mano alguna a la iglesia y vio de la congregación y vio que había agradado a los judíos y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Hijos de Zebedeo. Hijos de Zebedeo o hijos del trueno, se dice, eran pescadores, juntamente con Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. El Mesías se presenta en la costa ahí del mar de Galilea y los va a llamar y le va a decir ya no serán pescadores natural, literalmente, sino van a ser pescadores de hombre. Los va a llamar, hay un llamado, ahí está llamando a quienes van a formar parte del equipo apostólico, de aquellos discípulos que van a recibir la enseñanza, que van a recibir claras enseñanzas y claras instrucciones. ¿Para qué? Para ir por el mundo, porque esa va a ser la comisión, la gran comisión que vemos en Mateo, capítulo 28, de ir por todo el mundo y enseñar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahí está. En Jeremías, si usted se va al Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, como lo conocemos, y busca ahí en Jeremías capítulo 16, versículo 16, usted va a encontrar ahí que dice que va a enviar pescadores. Va a llegar el día, se lo voy a leer textualmente. Va a llegar el día, dice que va a mandar pescadores y luego cazadores. Es por eso que el Mesías va a aparecer en escena diciendo acerca de los pescadores. 16 de Jeremías dice: he aquí que yo envío muchos, no dice pocos, dice muchos pescadores, dice Yahweh nuestro Dios, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por todas las cavernas de los peñascos. Dos categorías que va a enviar el eterno Dios: pescadores, dice muchos. ¿Sabe que ya hace referencia a eso? Por eso el Mesías justamente llama a pescadores y les dice: ya no van a ser pescadores naturales de ahí, del mar, no, al mundo, a buscar los peces gordos. Y hasta el día de hoy, hermano, estamos arrojando redes, tirando líneas para que caigan los peces. ¿Por qué? Porque dice que después de enviar muchos pescadores, va a enviar muchos cazadores, y os cazarán, dice, y los van a perseguir por todos lados, la persecución. Lo que ya pasó con el pueblo de Israel cuando sufrieron las invasiones, los asirios, caldeos, medos, persas, Babilonia, Roma. El imperio romano se destruyó el templo en el año 70, hermanos. Roma destruyó y persiguió, y los judíos, Israel fue dispersa, las 10 tribus. La casa del norte fue dispersa, casa de Efraín, como la vemos en la escritura, casa de José, casa de Efraín o casa de Israel. Las tribus, 10 tribus, de las cuales el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, viene a buscar. Dice: yo he venido
a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y he venido a buscar, dice, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel, casa de Efraín o casa de José es la misma. Así que ahí está el Señor enviando pescadores, queridos hermanos. Bien, vamos, primera epístola, primera carta del apóstol Johanan Juan. Dice, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí comienza hablando Juan y diciendo lo que era desde el principio, y hace referencia a qué cosa, lo que era desde el principio. La versión hebrea dice desde el Bereshit, desde Génesis. Vio que él estuvo desde el principio. Como dice Juan en el Evangelio, dice en el principio, ahí dice Bereshit, Génesis, era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan capítulo 1, 1, y aquí en la primera de Juan capítulo 1 también nos recuerda eso, hermanos, del principio. ¿Sabe qué? Por mucho tiempo lo he escuchado de pastores y yo mismo lo decía cuando había una persona nueva que venía a los pies de Cristo, el Mesías, le decía, ¿qué tengo que leer?, preguntaban. Y le decía, bueno, lee el libro de Juan, comenzá con el libro de Juan. Pero aquí vemos que Juan nos está insistiendo, hermanos, a que comencemos a estudiar las Escrituras desde el principio. Nadie va a ver una película, paga una entrada todo para ver el final o a partir del medio, no. Se comienza los estudios, hermanos, sistemáticos, los estudios en profundidad de cada texto en las Escrituras debe ser no fuera de contexto, sino de muchísimas cosas se tiene que la persona fijar y detenerse en ese estado. No tomar un punto de acá, tomo un poco de aquel otro lado, tomo el final, así no, se debe estudiar tal cual. Aquí le está diciendo, nosotros declaramos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han visto, dice, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado, tocante a la Torá, al verbo, dice aquí, de vida. Juan capítulo 1 comienza así, diciendo que era el verbo en el principio, que era Dios, y en el 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Otra versión dice, la Torá, la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Se hizo carne, hermano, la instrucción. La instrucción del cielo se hizo carne, y sabe que muchos no creyeron. A lo suyo vino, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quiere decir, a lo suyo viene a lo espiritual, al ministerio sacerdotal, hermano, a las cosas espirituales, lo suyo. Pero, dice, los suyos, los judíos, los religiosos de la época, no lo recibieron. Más, dice 1:12 de Juan, a quienes creyeron, a quienes lo recibieron, les dio el privilegio, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Dijo Tomás, no, aunque ya le habían dicho que el Mesías había resucitado y que se iba a presentar, que permanecieran en Jerusalén, se les iba a presentar por 40 días. De resucitado dice que se presentó el Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach,
con pruebas indubitables, no cabía duda que era él. Y dice que Tomás dijo, si yo no lo veo, no creo. Ahí está, un estorbo, una ocasión para el que no cree, la incredulidad de que la presencia de las cosas espirituales sean una realidad, sean un hecho en la vida de las personas, es la incredulidad. Por eso se va a presentar el Mesías en escenas y le va a decir a Tomás, incrédulo, sino creyente. Dice el versículo 2 de la primera carta del apóstol Juan, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él es la vida eterna. Juan luego va a decir, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, por eso la insistencia de los pescadores tirando las redes, buscando, anunciando cada día en las calles, en la mañana, en la tarde, tanta cantidad de predicadores, queridos hermanos, en Facebook, en las distintas redes, en Instagram, en los grupos de WhatsApp, por todos lados. ¿Por qué, hermanos? Es una de las señales, según Mateo capítulo 24, nos habla acerca de las señales antes del fin. Y esta es una que la predicación del Evangelio dice, va a Antonio Urné de Finlandia también, que nos escucha, manda sus saludos y comparte cada transmisión que realizamos, cada video. Así que un abrazo grande, querido Antonio Urné, venezolano de nacionalidad, radicado en Finlandia, la cual dice, estaba con el Padre. Esa es la vida eterna, hermanos. La importancia realmente de alcanzar, de cuidar la salvación, de esforzarnos cada día. Después mucha gente, muchas teorías, hermanos, que después de esta vida no hay otra. Muchas filosofías, pero la palabra nos dice que hay condenación eterna o vida eterna. Son dos opciones. No hay tres, no hay cuatro, no. La salvación del alma o la condenación. Es lo que nos habla las Escrituras. Lo que hemos visto otra vez y oído, eso os anunciamos nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Fíjese, hermano, es una familia, Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos habla de una familia que en cuanto podamos hacer lo bueno, lo hagamos. Pero, dice Gálatas capítulo 6, versículo 10, primeramente a los hermanos de la fe. Hay una familia, la familia de Dios, que se ha establecido, hermano, con aquellos que han reconocido, aquellos que se esfuerzan, aquellos que se animan, aquellos que creen a la palabra, que se mueven de acuerdo a la palabra, que hay una relación, que hay una comunión. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1 y 2, vemos la comunión de la iglesia primitiva, los primeros creyentes. Todas las cosas en común. Y cuando dicen todas las cosas en común, hace referencia al Mesías. La gente se había apropiado, hermanos, de la palabra, de entender y comprender, hermano, el valor realmente que tiene, que el mismo cielo envió al Mesías, a su Hijo. El Dios mismo envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos reconciliados,
para reconciliar. ¿Por qué? Porque a través del pecado, queridos hermanos, se formó una separación. Dice Isaías capítulo 59:2. Hay una separación, el pecado provoca eso. Pero Él vino, el Mesías, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Ese es el Cordero de Dios que entregó su vida, se derramó hasta la última gota de sangre para el perdón de los pecados, para reconciliar esa relación que estaba quebrada, estaba rota, el cielo con la tierra. ¿A través de quién? Del Mesías Jesucristo. Estas cosas, dice, os escribimos para que vuestro gozo, vuestra alegría sea cumplido. El gozo sea cumplido, hermanos. Por eso usted ha notado seguramente o se ha dado cuenta directamente a hacer impacto en nuestro espíritu. ¿Sabe? Que la palabra, hermanos, cuando la persona está en necesidad, cuando las puertas se cerraron, cuando no ve la salida, cuando no tiene la respuesta, cuando no está la solución a ese problema, siente en la palabra, hermano, el abrazo, se siente, se experimentan las cosas espirituales. Por eso animamos, insistimos, hermanos, a darle una oportunidad a Dios. Y siempre lo digo, el resultado es sorprendente. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué vino a decir el Mesías? Aparte de perdonarnos los pecados, de limpiarnos, de entregarse en propiciación por nuestros pecados, dice, Dios es luz, or. Es la palabra hebrea para luz, or, luz. Él es, Dios es luz. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde el Génesis, volvemos a Génesis, desde el principio, lo primero que dijo Dios que fue, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban, dice, sobre la faz la faz de la tierra, las tinieblas. La Biblia, el mismo Juan, Johanan, dice, luz resplandeció en las tinieblas, pero los hombres amaron malas. Por eso, hermanos, en la maldad, la iniquidad, las malas obras, hermanos, están en las tinieblas, en la oscuridad. Pero Dios, dice acá, es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay compatibilidad. No hay compatibilidad entre un punto medio. O sos luz o sos tiniebla. O estás en un equipo o en el otro. Pedro, lo vimos, anunciar, dice, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso habla de un pueblo santo, de un pueblo especial, nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque así estábamos, hermanos, como dice Romanos capítulo 3, 23. Muertos, literalmente, como dice Efesios capítulo 2. Sin Dios, sin instrucción, sin Cristo, sin el Mesías, sin nada. Muertos en delitos y pecados. Y sabemos, la Escritura dice cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Más, sigue diciendo Romanos 6, 23, pero el regalo, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro
único. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso siempre recuerdo Mateo capítulo 5, el sermón del monte, cuando dice vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. La luz, hermanos, nadie la enciende y la esconde, sino la levanta en alto para que se iluminen todos los que están en casa. Si decimos que tenemos comunión con Él, mucha gente, usted habrá escuchado, yo he escuchado a muchas personas, dicen, no, yo estoy bien con Dios, yo tengo mi relación, yo tengo mi 0800, tengo el 0800 de Dios, puedo comunicarme, no necesito ir a la iglesia porque yo en mi casa estoy bien o yo puedo hacer esto. Aquí dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, un rato en la luz, otro rato en las tinieblas, en la oscuridad, dice que si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sabe a quién la Biblia reconoce como el padre de mentira? A Satanás, el padre de mentira que fue homicida, dijo Jesucristo, Yeshua HaMashiach, refiriéndose a Satanás, padre de mentira, mentiroso, homicida desde el principio, desde Génesis, otra vez. Dice, no, tenemos comunión unos con otros, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Acuérdese que somos de la verdad. El cinturón de la verdad está a nuestro alrededor. Entonces no podemos mentir. Mucha gente dice, pero es una mentira chiquita, es una mentira piadosa, no pasa nada, es muy pequeño, es mentira y es pecado. ¿Sabe? Acá lo vamos a ver más adelante, 1 Juan capítulo 3, versículo 4, nos habla claramente qué es el pecado. Y pecado, dice, es infracción a la ley. Toda aquella persona que infringe la ley, los mandamientos, comete pecado. Entonces, y la paga del pecado es muerte. Y eso provoca una separación entre el Eterno y la persona. ¿A causa de qué cosa? Del pecado. Pero, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una comunión, una relación fluida con el cielo, con el Padre, en oración, en obediencia, en fe, en seguridad, en que mi vida está siendo un sacrificio vivo, como dice Romanos 12, cada día me presento y me esfuerzo y me animo a obedecerle al Eterno, a obedecer su palabra. Las cosas me van a ir bien. Y dice, si tenemos comunión, y yo voy a tener comunión con otro hermano que también tiene el mismo sentir que tengo yo. Por eso habla de una familia especial, de un pueblo especial. Y eso se conoce, queridos hermanos, porque somos, dice la palabra, que somos cartas leídas. Somos cartas leídas en la casa, en la familia, en el trabajo, cuando voy, cuando entro, cuando salgo, con los compañeros de trabajo, en el vecindario, en todos lados, queridos hermanos. Se debe mostrar, la gente se tiene que dar cuenta claramente que nos hemos vuelto a la casa de papá, al reino, a las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Una persona preguntaba hace unos días atrás acerca de la sangre de Jesucristo, si podemos cubrir la casa, podemos cubrir el auto, podemos cubrir la moto, con la sangre. No se puede, hermanos.
no es un amuleto. No nos da la facultad para andar diciendo, bueno, cubro con la sangre de Cristo la casa, cubro con la sangre del amor. No, eso sería como un amuleto. Como siempre digo, como tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en la casa no sirve de nada. Y no se puede andar con la sangre de Cristo cubriendo la casa, cubriendo el terreno, cubriendo el auto, no. Porque esto dice que la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo nos limpia del pecado. Esto es, hermano, para lo que funcionó el Cordero de Dios, que derramó hasta su última gota de sangre, porque sin derramar, escuche, esto lo dice la Biblia en hebreo y está también ahí en Éxodo, creo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ya estaba establecido desde el principio que tenía que haber derramamiento de sangre de un animal inocente. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. En ese tiempo del antiguo pacto, la sangre del animal inocente, del cordero inocente, sin mancha, sin defecto, cubría, dice la Biblia, cubría el pecado. Pero la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. No solamente nos cubre, sino que lo desarraiga, hermanos. Nos limpia, dice, de todo pecado. Entonces esa es la función. ¿Para qué? Para que a usted las cosas le vayan bien, para que a usted la vida le vaya bien, para que usted tiene que ser un hijo obediente, una hija obediente y esforzándose cada día. Dice la Biblia nos relata que multitudes seguían al Mesías. 48 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Multitudes, decía, lo seguían al Mesías y mucha gente iba tal vez por los panes, otros por los peces, otros por los milagros, otros por curiosidad, pero en un momento, parándose el Mesías, se dio vuelta y mirando a la multitud le dijo: el que quiera ser de mis seguidores, mi discípulo, tendrá que negarse a sí mismo. ¡Wow! Tomar su cruz cada día y su estaca, dice la versión original, una estaca, porque era una estaca en los primeros tiempos. La cruz era una estaca de ejecución, le llamaban. Tenía que tomar su cruz y seguirme. Entonces dice la Biblia que desde ese día mucha gente de las multitudes que lo seguían se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no les era negociable, hermanos. No era un buen negocio rentable negarse cada uno, cada día a sí mismo, el egocentrismo, egoísmo. A eso hace referencia. Y tomar la cruz, hermanos, lo que Él hizo. Para eso nos dice la Escritura que debemos poner los ojos en Él. El prototipo, hermano, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La persona que yo no tengo, yo era uno de esos. Yo decía, yo no tengo pecado. Pero sí, hermanos, todos tenemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Mucha gente, yo he oído que han dicho, no, yo estoy en mi casa, yo estoy entre esas cuatro paredes, yo no me meto con nadie, yo no le hago el mal a nadie. Pero pregunto, ¿le haces el bien a la persona que tenés a tu lado, al necesitado? ¿Le das la mano? ¿Extendés tu mano para ayudar, para rescatar a alguien? No, yo estoy encerrado en mi casa, no me meto con nadie, ni nada. La Biblia dice, el libro de Santiago, que si sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, nos es contar los pecados, nos engañamos
a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjese, si decimos no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo y estoy faltando a la verdad. ¿Por qué? Porque hay pecados, hermanos, de acción conscientemente. La persona ejecuta el pecado consciente, sabe que está mal. Porque Romanos capítulo 1 dice que el hombre no tiene excusa para reconocer que hay un Dios, que hay un supervisor, hay alguien que está viendo, que sabe. El hombre sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y hay un pecado, hermanos, hatat, dice la palabra hebrea para este tipo de pecado, es un pecado por ignorancia. Cuando la persona no lo sabe, lo ignoraba, entonces cae en pecado, va haciendo el pecado porque no sabía. Por eso cuando vemos los sacrificios en el santuario, en el tabernáculo de reunión, vemos que se entregaban ofrendas por el pecado de ignorancia, por las dudas era que se entregaba ofrenda. Si confesamos, dice el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, hermanos, no a un hombre, no. La confesión a Él, dice, al Eterno, en la intimidad, como cuando el Mesías dijo, cuando ustedes oren, cierren la puerta. Presencia del Eterno y vos ahí, en la soledad, en la quietud, para orar, para reconocer los errores. Reconocemos, hermanos, que muchas veces contristamos, entristecemos al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Muchas veces, hermanos, lo entristecemos. Entonces, si confesamos, no si lo guardamos en el corazón. ¿Sabe por qué? El salmista dice en el Salmo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona no confiesa el pecado al Señor, al eterno Dios, ¿qué pasa? Va provocando una enfermedad, hermanos. Una enfermedad. Y se cree, hermanos, que por causa del pecado, vienen las enfermedades, vienen los descontroles, vienen las crisis, vienen los azotes, hermanos. Porque estamos infringiendo una ley. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese la importancia. No correspondía, siendo el rey de Israel, no le correspondía porque podía tener la mujer que quisiera, pero esa mujer, Betsabé, tenía esposo, era uno de los oficiales, era una persona reconocida, casada, no podía. Pero a él, cuando los reyes se iban a la guerra, sucedió esto en la vida de David. Pero dice que mientras cayó, sus huesos, mientras no confesó el pecado, sus huesos se envejecieron. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Porque Él dice que somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Y su palabra no está en nosotros. Si decimos, no, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado. Dice que lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando dice su palabra, las cosas espirituales y el mismo Cristo no está en nosotros. Así que fíjense la importancia, queridos hermanos, de confesar la confesión.
En la oración, usted lo una valiente, una persona que reconoce que ha pecado, que ha fallado, una persona que pide perdón. Estas son las cosas más difíciles. Siempre se dice que le cuestan al hombre pedir perdón, decir te amo y decir necesito. El orgullo, la soberbia, la vanidad muchas veces al hombre lo van opacando y lo van endureciendo en el corazón. Por eso la instrucción dice que si confesamos nuestras faltas, ahí está, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Cristian nos dice amén, gloria a Dios, debemos andar en la luz que es Cristo Jesús. Claro que sí, mi hermano Cristian Camargo de la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, queridos hermanos y amigos. Mañana, los invito a mañana. Para mañana, a las 19 horas, nuevamente vamos a estar comenzando el estudio semanal. La parashá, la porción de las Escrituras, el numeral 38. Y Coré es el título, o Coraj en hebreo. Coré es un hombre, un hombre rebelde. Es un hombre rebelde. Características, cualidades y consecuencias. Así que los invito a Argentina. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Las más ricas bendiciones